Y ahora mismo también una hermosa chica que creo que sigue estando en Santiago de Chile. Ella es venezolana de origen y nos va a decir qué pasó ayer en Ecuador. Para arrancar esto, María Corina Roldán, la querida Maco, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. Siempre hermosa ella. ¿Cómo te va, Maco? Siempre. Qué linda. Ay, Dios Che, mío, qué linda sos. no. Qué linda sos vos, Maco. ¿Por qué sos tan linda, che? Sos hermosa. No. Bueno, pero vinimos a hablar de política, no que me echen flores porque me pongo roja. Bueno, dice que está viajando a México en cualquier momento, ¿puede ser? Sí, sí, ya pronto parece que estaremos por México, así que bueno, Bueno, ¿y ya qué pasó? ahorita viene la... Sí, ¿y qué pasó ayer en Ecuador específicamente? ¿Qué pasó ayer? A ver, ¿hubo un Bueno, en debate, un Ecuador, debate? sí, ya recordemos que en Ecuador se va a dar ahorita la segunda vuelta presidencial. Y bueno, efectivamente, como todo proceso electoral, requiere de un debate. En esta oportunidad, el debate es entre los dos contendientes, que está Luisa González y está, que es la candidata por el correísmo, y está Daniel Noboa, que pues es el actual presidente y que va por la reelección. Recordemos que, bueno, aquí hay un contexto importante. Noboa no ha sido presidente por mucho tiempo porque al final él ganó después de una situación de muerte cruzada, donde se destituyó a Lasso, se destituyó a la Asamblea Nacional y se llamó a elecciones en un periodo de 3 meses para terminar el periodo de Lasso como tal. Entonces, bueno, realmente en ese debate han sido unas elecciones bastante extrañas. Aquí llamemos, Ecuador, desde lo que fueron las elecciones pasadas hasta la actualidad, su política ha sido pues bastante extraña, y puedo decir extraña porque no es un tipo de política que sea predecible. ¿Y por qué digo que pueda ser predecible o que se pueden hacer proyecciones? Lo cierto es que ahorita están viviendo una situación de violencia tremenda porque tienen N cantidad de grupos de crimen organizado que tienen sitiado al Ecuador. Además, a pesar de que el correísmo sigue siendo la fuerza política más grande dentro de todo el espectro político, lo cierto es que hay bastantes divisiones dentro del correísmo, y ya se venía viendo desde la última elección hasta esta. También, bueno, Luisa González, para ser franca, no ha sido la candidata más fuerte. Digamos que ella ha llegado tan lejos, o es la percepción que hay de que ha llegado tan lejos, es al final porque es una candidata que está siendo apañada o está siendo arropada por el correísmo. Pero por ella, por su propio nombre, pues ciertamente no. Daniel Noboa, pues ha tenido sus altos y sus bajos, o sea, no, tampoco se puede decir que es que sea el político más querido del Ecuador en lo absoluto. Al principio sí tomó medidas que aumentaron su popularidad, a pesar incluso de que violaban ciertos tratados internacionales, como fue el asalto a la Embajada de México en el Ecuador, recordemos. Sí. Pero al mismo tiempo también esa crisis que está viviendo el Ecuador hoy día, que también ha afectado los servicios básicos, que ha afectado el suministro de servicio eléctrico, entre otras cosas, como que efectivamente en un año y medio pues no ha podido lograr por lo menos controlar toda la situación de inseguridad de estos grupos de crimen organizado que tienen sitiado el Ecuador. También pues le ha restado bastante. Entonces, realmente hacer una proyección, a pesar, y me acuerdo, ahorita acabo de tener como un déjà vu de cuando hablamos de la última elección presidencial en Ecuador, que te dije lo mismo, hacer una proyección electoral en el Ecuador es de las cosas más difíciles del mundo en ese momento, porque también estábamos en un contexto político bastante complejo. En la actualidad creo que ambos candidatos tienen todas para ganar. Bueno, Daniel Noboa y Luisa González mantuvieron y mantienen aún un feroz debate plagado de tensión, ataques y reproches en el Ecuador.
¿Y cuándo va a ser, digamos, cuándo se va a consumar esto? ¿Se va a saber quién va a ser el próximo presidente del Ecuador? ¿Ahora en abril próximo? Sí, ya, ya te digo exactamente la fecha que se me fue, pero sí, sí es en abril. El Es 13 en de abril. abril, creo que. El 13 puede ser. El 13 de Exactamente. abril. Bueno, y Daniel Noboa criticó el desfalco de las cuentas públicas de la revolución fallida, entre comillas, y reiteró su promesa de entregar becas y le ofreció una a su adversaria, la Luisa González, ya que después del 13 de abril va a estar desocupada, le dijo, le daremos una beca para que aprenda economía. 15 meses en el gobierno y no aprendes lo que es administración pública, no has cumplido con tu oferta, espetó González, por otro lado, y estás acostumbrado a maltratar a mujeres, a tu hija, a tu esposa y a tu vicepresidenta, a tu ministra, a mí me respetás, espetó la candidata correísta Luisa González. Noboa se tomó unos segundos para mandarle un mensaje a su primogénita Luisa, fruto de su primer matrimonio. Tú eres la Luisa buena, ella es la Luisa mala, dijo mientras señalaba a González. Bueno, y cerca de 1.000 policías. Este debate. Perdón. Que ciertamente hubo faltas de respeto en ese debate. De hecho, incluso la candidata Luisa en algún punto del debate mandó a Noboa a hacerse una prueba antidoping. ¿Sí? Creo que sí. Creo que fue un debate donde el nivel del respeto se perdió. Pero, bueno, al final habla mucho de lo que es la política actualmente a nivel latinoamericano y también de lo que ha sido la política ecuatoriana. Bueno, cerca de 1.000 policías resguardaron la zona donde fue el debate presidencial ayer en Ecuador. Pero con esta querida periodista, excelente amiga y comunicadora, María Corina Roldán, ella es periodista y analista política venezolana, queremos tocar esto, hacer como una suerte de no es mea culpa precisamente, pero una retrospectiva. ¿Qué pasó con esto de la OEA? ¿Por qué Brasil, Chile, Uruguay y Colombia traicionaron, entre comillas, a Paraguay en las votaciones últimas para la Secretaría General de la OEA, debido a que Ramírez Lescano, nuestro canciller, estaba viéndose como estaba actuando, según el resto de los colegas de América, como peón de Washington, de los Estados Unidos? ¿Es así? ¿Así se lo vio a este canciller nuestro Ramírez Lescano, querida Maco? Bueno, realmente hay algo aquí que es importante decir. Una cosa es lo que se dice en los pasillos, por decirlo así, y otra cosa es lo que realmente sucede. Puede ser que no necesariamente este candidato se haya visto así dentro de un proceso eleccionario en la OEA, pero a lo mejor sus contrincantes quisieron que se le viera así precisamente para que perdiera el voto. Recordemos que aquí, o sea, independientemente de que los políticos se supone que están al servicio y se supone que están buscando impactar positivamente la sociedad a través de sus cargos, la política también es un juego estratégico. Y el que tiene interés en salir, pues al final aplica las estrategias que sean a conveniencia. Entonces, si en el backstage político, porque nuevamente en el backstage político no sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos realmente qué fue lo que se dijo, no sabemos exactamente qué es lo que conllevó a que esta persona se le viera así, también se pudo haber hecho dentro del proceso de lobby y cabildeo en la OEA para la situación de votación, se pudo hacer ver a él de esta forma que efectivamente perdiera. Y sobre todo en un contexto en el cual Latinoamérica se encuentra un poco ofendida por lo que hoy se está convirtiendo Estados Unidos. Entonces, ciertamente es
yo lo vería más como una especie de estrategia para conseguir o no el voto. Porque también recordemos que los representantes de la OEA también llevan consigo una línea editorial, por llamarlo así de alguna forma, que viene desde la presidencia de sus países, ¿no? Porque un delegado de la OEA nunca va a traicionar o nunca va a tener una línea comunicacional diferente a la que maneja el presidente del país al que representa. Entonces, en este sentido, sí, dentro de todo el tablero geopolítico, estamos viendo que hay un rechazo a las acciones que está cometiendo Estados Unidos y se están armando bloques en Europa, bloques incluso en el continente asiático y por supuesto un bloque en Latinoamérica para poder contrarrestar esto. Siempre se va a rechazar a aquellos que tengan mejores relaciones con los Estados Unidos en este contexto político. Y claramente entre estos dos candidatos se podía prever que a lo mejor el que podía tener mejores relaciones con Estados Unidos era el de Paraguay. Bueno, justamente tenemos que evaluar el impacto de las nuevas políticas de Estados Unidos en el hemisferio. Hay ciertas normas que aplican a las deportaciones, Esto lo señala el jefe actual de la OEA, Albert Ramdin, de Surinam, ¿es verdad? Bueno, que fue el que obtuvo la victoria como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, creo que por un periodo de 4 años, Pero, ¿y cómo va a cambiar la OEA, el sistema, el dinamismo de la OEA con este señor Albert Ramdin? Porque él estuvo por 10 años siendo vicesecretario general también, o sea que compartió la dirección, por si se quiere llamar así, de la Secretaría General con el uruguayo, ¿cómo que se llama el uruguayo este que estuvo 10 años? Bueno, él estuvo como vicecanciller de la Secretaría General de la OEA, Almagro. Estuvo como vice, como el otro Almagro era este actual secretario general de Surinam, que se llama Albert Ramdin. Bueno, ¿y en qué va a cambiar la dirección de la OEA según vos, según esa, qué sé yo, tu perspectiva, lo que vos crees que puede? Y por otro lado, desbancaron, por usar ese término, la posibilidad de Ramírez Lezcano porque Brasil lideró una suerte de campaña contra el actual jefe de Estado de la Casa Blanca, evidentemente. Entonces unió a los representantes de Chile, Uruguay y Colombia, incluyendo Brasil, y ahí dejaron de lado el posible apoyo que tuvo alguna vez por parte de Brasil Ramírez Lezcano. Ahí están los señores que cortaron el bacalao e hicieron que el de Surinam sea ahora el nuevo secretario general de la OEA, Albert Ramdin. ¿Podría cambiar la OEA? Digamos, ¿se podría ayornar la OEA? Porque si estuvo por 10 años este señor también co-manejando la OEA, ¿en qué podría cambiar ese organismo en la consulta? De hecho, Bruno, sí va a cambiar, pero no va a cambiar por el cambio de de secretaría en la OEA. Y esto es algo que quiero ser muy enfática y muy clara. Efectivamente, si estuviésemos en un contexto normal, en el cual vamos a hacer una proyección y queda como secretario general una persona que tiene 10 años perteneciendo a la directiva, realmente los cambios que se podrían ver serían muy ínfimos. Claro. Pero en la realidad actual del contexto político, social y económico de Latinoamérica, las políticas o la manera en la que se maneja la OEA va a cambiar porque el tablero geopolítico mundial está cambiando. Entonces,
hay algo que tenemos que tener muy en claro. Dentro de la OEA y los organismos internacionales, Estados Unidos siempre tuvo muchísimo poder. Bien sea porque había un poder económico importante, bien sea porque dentro del proceso del lobby y cabildeo a los países les interesaba estar del lado de Estados Unidos porque eso los podía beneficiar económicamente, políticamente, socialmente, entre otros factores relacionados al bienestar de su país. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que efectivamente a los Estados Unidos llega un nuevo presidente que no solo irrumpe con el esquema tradicional de lo que se venía o como se venía manejando los Estados Unidos en líneas generales, sino que además irrumpe hasta con ideales partidistas, porque ciertamente dentro de los republicanos, que es el partido al que pertenece Donald Trump, hay descontento, hay incluso la percepción de que se está llevando esto a un extremo muy fuerte y que incluso está fragmentando el propio partido republicano a nivel interno, ¿no? Y estos son procesos que ciertamente toman tiempo, pero que en el caso de Estados Unidos ha sido veloz y ha sido rápido. Y esto no se ha visto con buenos ojos hacia el resto del mundo. ¿Por qué? Porque desde que se empezaron a imponer aranceles, sobre todo a los mayores aliados de Estados Unidos, que son Canadá y son México, recordemos que ellos también están en la OEA, ¿ok? Entonces, en lo que se imponen aranceles a estos países, que sí, que ciertamente pueden decir que es un método de negociación y de presión, pero de alguna u otra forma ambos países, al recibir esta amenaza o al recibir este ataque, en vez de verse como los pobrecitos, se vieron respaldados por el resto del mundo, llámese Europa, porque a la par estaba ocurriendo esta situación entre Ucrania y Rusia y una humillación pública que se le hizo básicamente a Zelensky. Entonces, todo este contexto de todo lo que ocurrió al mismo tiempo, al final está generando un descontento a nivel mundial y está generando una percepción dentro de las directivas de los países, dentro de las presidencias de los países, donde se dice, ya va, yo por hacer comercio con Estados Unidos me estoy viendo en una situación en la cual me estoy dando cuenta que el 40, el 50, el 60% de mis ingresos dependen de ellos, y si el mercado de ellos cae 3 trillones de dólares, como lo hemos visto en los últimos 2 meses, pues entonces, ¿quién es el que se ve afectado o el que se ve más afectado? Yo. O si al presidente de turno se le ocurre ponerme 25% de aranceles, ¿quién es el que se ve afectado? Mi gente. Porque mi gente, mis empresarios son los que se van a ver afectados, mi gente es la que se va a ver complicada para la compra o venta o producción de productos. Entonces, al final, eso lo único que generó, sobre todo en países como Canadá, en países como México, que son como los que han recibido el mayor golpe de estas medidas, ha sido, hay un resto del mundo que sí quiere negociar conmigo. Y que de alguna u otra forma podría yo diversificar mis egresos y mis ingresos de una manera en la que yo no me vea tan afectado independientemente de lo que ocurra con los Estados Unidos de América. ¿Ok? Entonces, entraron en una fase como de precaución. Y eso lo que está haciendo es quitándole poder a los Estados Unidos, poder económico, poder político, poder geopolítico en general. Y le está quitando espacios en donde ellos siempre han tenido o han buscado mantener esas alianzas amarradas, que han sido los organismos internacionales, como por ejemplo la OEA. Y recordemos, y perdón que también quiera agregar un punto más, que con la eliminación de USAID, los principales que se beneficiaban de USAID eran las ONGs y los organismos, las instituciones relacionadas a las Naciones Unidas. Entonces, en el fondo, es un golpe que se va a regresar. Bueno, y el golpe también hacen los famosos, la elevación de los aranceles en línea genérica, porque Trump ahora también dice que cualquier país que compre petróleo venezolano enfrentará un arancel del 25%, porque acá la problemática
entre estos cambios que se están dando en el hemisferio norte, por sobre todas las cosas, es la cuestión de los aranceles, ¿verdad? Y todos están temerosos. Hablaste de Canadá, de México, también de China, por ejemplo. Los chinos están también como que actuando de manera contraria con los Estados Unidos por esa elevación de los aranceles que está generando este gobierno nuevo de la Casa Blanca. En fin, y esto de Trump, por primera vez y en estos términos, se posiciona diciendo que cualquier país que compre petróleo de Venezuela enfrentará un arancel del 25%. ¿Vos sabés algo más de esto? ¿Y cómo está Maduro, tu presidente, querida Marco? Tu presidente sigue estando ahí. Nadie lo toca a tu presidente. Mira, Bruno, en el caso del petróleo venezolano eso siempre ha sido una diatriba. A veces la gente piensa que el petróleo es una bendición, yo a veces creo que también es como una maldición. ¿Por qué? Porque la verdad es que efectivamente Chevron es una compañía con la cual Venezuela ha tenido, o sea, no solo tiene parte accionaria, es una compañía americana que tiene parte accionaria importante, casi completa, sino que además es básicamente la compañía por la cual Petróleos de Venezuela, que es PDVSA, se convirtió en su momento en la empresa líder petrolera. Ahora, ¿qué pasa? Que efectivamente desde que comenzó todo este proceso autoritario en Venezuela y todo el proceso de sanciones, siempre han ido afectando el principal ingreso de Venezuela, que es el petróleo, es decir, afectando PDVSA. Y eso se ha manejado a través de las negociaciones de Chevron. ¿Por qué? Porque Chevron, para poder operar igual dentro de Venezuela, requiere licencias. Eso lo maneja directamente el Estado americano y estas licencias las han revocado, las han vuelto a poner, las ponen con ciertas restricciones, las vuelven a revocar, y ese ha sido el juego eterno como una especie de medida de presión contra el régimen venezolano. ¿Qué pasa? Que en el fondo Estados Unidos siempre ha necesitado el petróleo venezolano. Entonces este juego, de alguna forma, siempre ellos también han buscado sacar su propio beneficio. Y en el caso en el cual yo recuerdo que fue como en 2020 aproximadamente, en el cual PDVSA estaba un poco pues más ahogada, estas licencias de Chevron estaban prohibidas, pero además había prohibición de comerciar petróleo con Venezuela. Entonces los que sí comerciaban petróleo con Venezuela lo hacían a través de buques fantasmas, se hacía a través de Irán, de repente Europa, unos que trataban de sortear. Y la verdad es que en el caso actual se ha renovado estas licencias con Chevron, ha traído cierta normalidad en la operación de petrolera entre Venezuela y Estados Unidos, pero lo que se está buscando ahorita, o la última declaración de Trump, no es solo que se le quitaban las licencias a Chevron, sino que después, que esto ha sido algo común en las políticas de Trump, que a las 2 semanas cambió de opinión, y dijo que se le renovaban las licencias de Chevron a Venezuela siempre y cuando ningún otro país pudiese comprar petróleo a Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con esto específicamente? Que terminas condenándote a que tu único cliente y tu único comprador de petróleo es Estados Unidos. Claro. Que, bueno, evidentemente Estados Unidos, ahora que quiere invadir Groenlandia, ahora que está apoyando a Rusia casi que en la guerra contra Ucrania, que está en una situación donde quiere invadir el canal de Panamá, claramente necesita petróleo por muchas razones. Entonces eso puede ser un negoción, pero al mismo tiempo te va a tener ahorcado en el cuento de que, te portaste mal, entonces ya no te compro. Te portaste bien, entonces ahora sí te compro. Entonces tienes toda una situación de incertidumbre en una economía de un país que no es rentable. Sí, así mismo es. Bueno, pero Gabriel Boric, también presidente de Chile, califica de intempestivas esas decisiones arancelarias
de Trump, por ejemplo. Y mientras tanto, como bien mencioné, China infringe una influencia silenciosa en América Latina mientras libra una batalla comercial con los Estados Unidos. O sea que desde todas partes se miran y se miden estas historias, y el denominador común es Estados Unidos a través de su actual gobierno, el de Donald Trump. O sea que, y ya que... ¿Es así? Ahí, Bruno, que ahora que mencionas a China, China es el mayor beneficiario de toda esta situación. Sí. O sea, China en el fondo lo que está es sonriendo, porque China ya traía 30% de aranceles. Trump le puso un 10% más de sus aranceles. El comercio entre China y Estados Unidos, porque independientemente de que tengan guerra ideológica, el comercio siempre ha funcionado y siempre les ha ido muy bien. Y China puso... Esto es algo que siempre hay que me encantaría resaltar, porque la gente a veces no dimensiona el poder que tiene China dentro del comercio mundial. Sí. China hizo su aporte de alguna u otra forma dentro de esta guerra de comercio, ¿no? Y ellos decidieron dejar de comerciar con Estados Unidos soya y ciertos insumos agropecuarios que van desde la carne, pollo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mayor comprador de soya de Estados Unidos siempre fue China, y China es el mayor consumidor de soya. Entonces, nada más con esa pequeña decisión que tomó China, llevó a un estado de quiebra al estado de Nebraska. Nebraska tiene proyectado quebrar en los próximos 6 meses, nada más por esa decisión que tomó China, que fue la de no comerciar más soya. Eso efectivamente tiene tiene al Estado Federal de Estados Unidos un poco con los pelos parados, porque Nebraska siempre ha sido un estado republicano, muy profundamente republicano, que fue afectado por las deportaciones, porque la mayoría de la gente que tenían contratada en esas fincas agropecuarias claramente eran inmigrantes irregulares, y ya se veían afectados por los raids del ICE, que es la organización que está buscando a los migrantes irregulares, sino que además esta imposición de China pues lo terminó de quebrar como estado. Entonces el Estado Federal, está tratando de transar negociaciones con otros estados como California, que están un poco más cercanos, para ayudarles a contrarrestar esta situación económica en Nebraska, pero estos estados están negados a ayudar a Nebraska porque son estados demócratas. Entonces, estos estados demócratas lo que dicen es: ¿por qué con mis taxes yo tengo que andar ayudando a unos que votaron porque esto les ocurriera, ¿no? Entonces, mira, la verdad es que por eso es que yo digo, China es la que más está sonriendo detrás de todo este cambio del tablero geopolítico, porque la única que se está fortaleciendo es China, porque ahora, ¿quién va a comerciar más con China? Los países que decidieron dejar, o sea, ese deje de comercio que están, o que están transfiriendo ciertos países de Latinoamérica, que están diciendo: mira, ya no quiero comerciar tanto con Estados Unidos porque su mercado es inestable, porque su presidente es inestable en las decisiones, porque está teniendo unas actitudes muy agresivas con nosotros. Pues entonces, ¿con quién se van? Con China. Y además China los recibe con los brazos abiertos. Y China, desde hace mucho tiempo, tienen una lucha contra la deflación, que es muy diferente a la inflación. Entonces esto les cae como anillo al dedo. Bueno, y la industria cárnica en Nebraska también pierde el 60% de sus trabajadores, en su mayoría inmigrantes, como decía aquí nuestra amiga y periodista de Quilates, María Corina Roldán. Un informe alertó que ese estado enfrenta una grave escasez de mano de obra en la industria cárnica y calificó la situación como una de las peores carencias laborales del país, con solo 39 trabajadores disponibles. Así es, 39 dice. No por cada 100 puestos de trabajo. 39 trabajadores disponibles por cada 100 puestos de trabajo. Bueno, y por otro lado, mencionaste lo del canal de Panamá, así someramente. ¿En qué quedó esa incursión, digamos, el interés
de Estados Unidos de manejar el canal, porque el expresidente de Panamá, José Cepeda, criticó a Santiago Peña, el presidente de Paraguay, por no defender a Panamá de los Estados Unidos sobre el canal de Panamá, cuando este país fue el único que lo apoyó en la OEA, en este caso a su representante Ramírez Lescano. Por un lado, sí, Panamá va a tener el apoyo de Paraguay, dijo Santiago Peña, y llegado el momento, y apoyó Panamá a Paraguay, y llegado el momento, no hizo eso Santiago Peña con el país al que se comprometió a apoyar, digamos. ¿Cómo está la situación del canal de Panamá y el interés que me imagino ha de tener todavía Estados Unidos en tomarlo, en cazarlo, en manejarlo? Y porque vos decís, también dijiste, la cuestión del petróleo, que tiene mucho que ver con todo eso, porque Trump pide al Pentágono opciones militares, entre comillas, para garantizar el acceso de Estados Unidos al canal de Panamá, según un memorando. ¿Cómo está hoy esa situación? Bueno, esa situación estuvo un poco más álgida hace un par de semanas, cuando Trump dijo determinantemente que él iba a tomar el canal de Panamá y que se preparara la milicia para ingresar a territorio panameño, para precisamente pues tomarlo, ¿no? Eso claramente puso a la casta política panameña en un estado absoluto de defensa. Sin embargo, realmente no se tomaron ninguna acciones, no hubo ninguna firma de algún convenio. Además, recordemos que este tipo de decisiones siempre tienen que pasar por el Congreso. Sin embargo, bueno, Trump ha demostrado que las decisiones que pasan por el Congreso como que a él no le importan mucho. Pero le digo que no le importa mucho porque realmente ha tomado decisiones como la desmantelación de USAID, como el Departamento de Educación. El Departamento de Educación, para términos latinoamericanos, es como el Ministerio de Educación. Él eliminó el Ministerio de Educación. Eso fue hace como 3 días. Pero todo este tipo de decisiones tienen que pasar por el Congreso y no están pasando por el Congreso. También, bueno, podemos ver que hay jueces que le han tratado de frenar ciertas órdenes ejecutivas y aún así las siguen pues llevando a cabo. Entonces, nuevamente es como esa verborrea de Trump de que un día se despierta, él dice que va a invadir el canal de Panamá, que se preparen todos, pero hasta que no se firma la orden, pues no se toma realmente la acción y después se le olvida y después 2 semanas después trae el tema a la mesa y así es como se está operando ahorita la política americana, la verdad. Bueno, y ya cerrando esta charla contigo, que siempre es muy amena por un lado y también muy interesante, criteriosa por el otro, de cómo se mueven las piezas en el tablero de ajedrez de América Latina y de América toda y el mundo también, más o menos. Argentina, Argentina está planeando tener un alejamiento del Mercosur, o plantea flexibilizaciones dentro del Mercosur para poder firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, Donald Trump declaró significativamente corrupta también a su ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿qué va a pasar con Argentina? Argentina va a salir del Mercosur para firmar con Estados Unidos ese tratado de libre comercio. ¿Cómo se sabe eso? ¿En qué nivel está eso, mejor dicho? Esa sería la consulta. Mira, Bruno, yo te diría que Argentina ahorita está en una posición complejísima, ¿ok? ¿Y por qué digo complejísima? Porque efectivamente Milei es una persona liberal que llegó al gobierno argentino implementando las medidas liberales y efectivamente, como muchos liberales,
apoyó a Trump hasta las últimas y en el camino pues se ha dado cuenta que apoyar a Trump de repente lo ha coartado o le ha afectado no solo en popularidad, sino también en lo que respecta a decisiones que ya él había tomado como liberal. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, tenemos que ver, por ejemplo, la posición de Giorgia Meloni y vamos a sacar a colisión toda esta situación de Ucrania con Rusia. Milei, cuando recién tomó posesión, se reunió con Zelensky, incluso hasta le dijo que tenía todo el apoyo de la Argentina en todo este proceso de guerra. Y cuando ocurre toda esta situación, Putin, Zelensky, Ucrania, Rusia, alrededor del tema de Estados Unidos con Trump, Milei de alguna u otra forma hizo como un silencio sepulcral con respecto a la situación de Ucrania y Rusia. Mientras que Giorgia Meloni, que recordemos que es otra aliada del liberalismo, que está como Prime Minister, como primera ministra en Italia, ella sí se desenmarcó por completo de Trump, a pesar de que efectivamente ella fue a la toma de posesión y fue a miles de reuniones en Mar-a-Lago con Trump previo a la toma de posesión y demás. Ella sí se desenmarca por completo y dice, no, o sea, mis valores son intransables, mis valores liberales, y tú no puedes estar del lado de Putin nunca. O sea, es que la historia siempre va a condenar el hecho de que tú estés del lado de los autoritarios, ¿no? Entonces, eso es algo que Milei todavía no ha podido hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente Italia, además, tiene el apoyo de la Unión Europea. Italia es un país muy fuerte y esa fortaleza todavía no la tiene la Argentina. Entonces, realmente Milei ahorita se encuentra en una situación compleja porque antes de que Trump tomara posición, ya ellos habían hecho acuerdos y muy probablemente este acuerdo de salirse del Mercosur, de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, era algo que ya estaba puesto sobre la mesa antes de que Trump tomara posesión. Sin embargo, recordemos que en medio de todo este asunto del tratado de libre comercio, Trump le puso aranceles a Argentina. ¿Sí? Le puso 20% de aranceles a Argentina, del comercio de Argentina a Estados Unidos. Milei no le contestó, porque los otros países, cuando Trump les ponía los aranceles, pues le contestaban de vuelta y le decían, bueno, tú me pones 20% y yo te pongo 20%, o te pongo 30%. Argentina no respondió Argentina. Entonces, la verdad es que Milei ahorita se encuentra en una situación bastante complicada, porque además recordemos que sí, efectivamente, tú siempre te puedes echar para atrás en tus decisiones y puedes tener un discurso que dijo, miren, o sea, esto hasta aquí, pues, o sea, por más que Estados Unidos siempre ha sido nuestro aliado natural, también tengo que respetar mi soberanía y tengo que respetar mi país y tengo que respetar lo que es mío, ¿no? Entonces, ya, esta va a ser nuestra actitud ante esta situación. Como lo hizo Giorgia Meloni, como lo han hecho cierta cantidad de líderes, pero en el caso de Milei tiene otro tipo de conflictos dentro de Argentina, donde tiene a una mitad del país en contra, donde hay protestas, donde tiene dentro del Congreso personas que están buscando cualquier aspecto pues para afectarle y para afectarlo a nivel de opinión pública, y además ocurrió este tema de la criptomoneda, de la gente que fue estafada por la criptomoneda que él de alguna u otra forma promocionó. Entonces, toda esta situación se le mezcla con la situación de Trump y la verdad es que él está en un punto donde el silencio va a ser su mejor aliado. La verdad. Bueno, hoy es 24 de marzo y hay una marcha por la memoria en las calles de Buenos Aires, verdad y justicia, y contra las políticas de Milei. Este movimiento de derechos humanos llamó a marchar hoy justamente para denunciar el negacionismo y el recorte de las libertades democráticas del gobierno de Javier Milei. La convocatoria principal es en la Plaza de Mayo de la capital argentina, donde a las 16:30 se leerá un documento hoy. Se leerá un documento hoy, 24 de marzo. Bueno, querida Maco, más o menos así están las cosas. Por otro lado, Petro, presidente de Colombia, afirma que Milei es italiano, entre comillas,
y lo acusa de ser un nostálgico de Mussolini, dice. En fin, se tiran con flores y con todo lo que encuentran estos señores de América Latina. Por otro lado, Lula da Silva visita Japón y Vietnam en busca de otros mercados para Brasil y visitará en mayo al líder soviético Vladimir Putin. En fin, está buscando otros mercados, evidentemente, Brasil, y amén de tener el del Mercosur, pero no le es vasto el del Mercosur, está buscando otros mercados que no tengan nada que ver con la influencia de Estados Unidos. Eso es lo que está pasando acá. 2 minutos para las 13 en la República del Paraguay, querida Maco. ¿Qué haces ahora? ¿Te vas a México? ¿Te vas a estar pendiente de lo que pase ahí en Ecuador? El 13 de abril son las elecciones definitivas ahí en Ecuador. Y no sé cómo está Chile, Chile que tiene... Vienen presidenciales. Sí, vienen también. Tenemos que estar en contacto con... Prontito estaré por México para ver, allá ahorita vamos a ver unas elecciones muy atípicas que no se han visto, nada más se han visto en Bolivia previamente, pero ellos ahora van a elegir por elección popular a los jueces, a ciertos cargos del Poder Judicial. Bueno, esas elecciones están bien complejas, la verdad. Incluso en los circuitos de la Ciudad de México, el mínimo de votaciones que va a tener que hacer cada votante es de 41 cargos a elegir. Es una locura, la verdad. Pero bueno, nada, nos estaremos por allá. Esas elecciones son la primera semana de junio. Y ya después volvemos a Chile porque viene aquí presidencial y parlamentarias. Entonces, por aquí también hay trabajo que hacer. Y vos me parece que apoyaste a Chile frente a el juego con Paraguay, ¿verdad? Porque si estás allá en Chile habrás apoyado a Chile y no a Paraguay. ¿Es así o no? No, jamás. Paraguay siempre está en mi corazón. Siempre. Bueno, mañana Paraguay enfrenta a Colombia en Barranquilla, entre paréntesis, futbolísticamente hablando. Querida Maco, muchísimas gracias. Seguí siempre con esa chispa, porque sos realmente, nos metes a todos en el bolsillo por esa manera de ser tan dicharachera, tan afable, tan buena gente y también tan científica en conocimiento, porque vos no te quedás atrás, sos una lumbrera, sos una... académica en todo lo que haces, así que, y además tenés ese don de gente impresionante que no se consigue en ningún kiosco de la esquina, ¿verdad? Pero vos tenés todo eso, así que y hace todo esto las ganas que uno tiene siempre de charlar contigo, hablar contigo, entrevistarte y escucharte. Muchas gracias, querida María Corina Roldán, periodista y analista política de Venezuela desde Santiago de Chile.